Mi nombre es Julio Eduardo Benavides Campos, soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Soy Javier Ferreira, soy profesor del programa de comunicación social de la UNAM. Muchas gracias, profe. El día de hoy, pues el tema a tratar es sobre la cultura política. Nuestra primera pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, entre Estado y Nación, Estado viene a ser como esa organización administrativo-política que le da orden a la nación. Y la relación entre Estado y Nación básicamente está fundamentada en el hecho de que es la forma contemporánea de existencia de las naciones, por decirlo de alguna manera. Es decir, Estado-Nación es una forma que nace con la modernidad y que tiene un aspecto soberano. Todos los que están dentro del territorio y nacen dentro de él son miembros del mismo club. Bueno, similitudes uno podría decir que una misma persona puede hacer parte de las tres en algún momento de su vida. Empecemos por el más general, que sería tal vez nación. La nación somos todos los ciudadanos, todas las personas que de alguna manera compartimos primero el mismo lugar de nacimiento, nacimos en el mismo territorio, y segundo, compartimos la misma tradición histórica y cultural de alguna medida por haber nacido en el mismo territorio. Perdón, esa es la nación. Sí, dije nación, la nación es esa. El Estado es precisamente todo el orden político que regula algunas naciones o algunos fragmentos de naciones. Y el Estado-Nación... el gobierno es quien regula el Estado es quien de alguna manera regula, maneja unas leyes, unos elementos de convivencia dentro de los ciudadanos o las personas de una nación. Y el gobierno son las personas que se encargan directamente de la administración de ese Estado, ¿no? Quienes se encargan directamente de hacer la administración, la gestión política y la administración en términos generales de ese Estado. Similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia. Pues es como hablar para mí es como hablar de la harina y el azúcar en las galletas. O sea, toda democracia debe tener un componente participativo porque su propia existencia en términos de la construcción de lo público no es posible si no hay participación. O sea, no podría haber un espacio público vacío sin participación. La participación política hace parte de todo una gran carpa que sería la democracia. La democracia es el hecho de una sociedad participativa en la toma de decisiones y en la selección de sus gobernantes y en la selección de sus representantes. Y la participación política es la que desde cierta edad, no necesariamente por el derecho al voto, se permite para que los ciudadanos puedan elegir o ser elegidos o decidir hacer parte de todos estos procesos de elección. Yo puedo no participar políticamente aunque haga parte de un Estado y aunque haga parte... ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Lo político es una dimensión de la vida, para mí, como lo cultural. La diferencia con la política es que la política tiene una definición tradicional que está mucho más ligada a los procesos electorales y al gobierno, al hecho de asumir el gobierno. Y eso ha marcado una definición que nos aleja de otras dimensiones de la vida. Entonces, yo aquí te quería leer una definición de política que encontré que me encanta. Y dice, porque la política es siempre un descubrimiento y porque la primera decisión política radica en lo que se visibiliza y en lo que se ignora, en lo que se promueve y en lo que se oculta, en lo que se dice y en lo que se calla y a quien se silencia. Esa es una cita de Joseph Montaner y Saida Mukshi, que está en un texto que acaba de salir publicado hace pocos días en la revista Nómadas de la Universidad Central, cuya el autor del artículo es Denis Nachmanovich. La política, de alguna manera, esa pregunta está compleja. Podría uno decir que la política es todo aquello que
reúne a los seres humanos en torno al diálogo a partir de la construcción de una comunidad en un territorio determinado. Todas las decisiones de los seres humanos son políticas: abortar o no abortar, estudiar en tal universidad o en tal otra, votar, ¿sí? Decidir ser elegido, postular mi nombre para votaciones, ¿sí? Eso sería la política. Y lo político es todo lo que abarca un Estado, todo lo que abarca una sociedad, todas las determinaciones, las leyes o todas las reglamentaciones que asumimos como actores. Okay. Para usted, profesor, ¿qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos componen la cultura política? Diríamos, uno, la propia historia del país. Lo otro, las propias, por llamarlo de una manera, raíces culturales, que en algunos casos están basadas en lo lingüístico, en otros no. ¿En qué casos están basadas lo lingüístico? En gran parte de los estados europeos, uno dice, bueno, la cultura política francesa es de los que hablan francés, la cultura política alemana es de los que hablan alemán, pero en América Latina no funciona así, porque todos hablamos el mismo idioma. Entonces, en términos de la historia hay otros elementos. Por ejemplo, de la cultura, herencia de la cultura de la hacienda es el clientelismo político, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay un gran peso de la manera como nos hemos relacionado en lo que es la cultura política de un país. La cultura política se compone de políticas públicas, se compone de normas, se compone de acuerdos, ¿sí? De acuerdos entre los ciudadanos, y yo creo que la cultura política también tiene mucho que ver con la territorialidad y con lo cultural. ¿Cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? ¿Cómo los defino? Como una especie de contrato. Para mí es como un contrato. ¿Sí? Cuando uno entra al club con su cédula de ciudadanía, lo que hace es firmar un contrato. Entonces, para mí es eso básicamente. Eso es parte del ser ciudadano, pero no lo agota. Ok. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por su ayuda. Normas de pactos de convivencia, ¿no? Yo asumo, cuando hago parte de un territorio, de una comunidad, asumo que tengo unos derechos por hacer parte de ella, pero esos derechos me sugieren unos deberes obligatorios. Son actos de convivencia, diría yo. Listo, profe. Muchísimas gracias por su participación. Gracias.